Buenas, mi nombre es Oscar Enel Gómez Martínez, estudiante de macroeconomía del grupo 6, en representación de Oscar Gómez, Carlos Quintero y Diani Henao. Vamos a resolver el déficit público en Estados Unidos. ¿Qué significa en términos económicos un déficit presupuestario? Un déficit presupuestario hace referencia a un déficit fiscal previsto por el gobierno al cual se le debe realizar los presupuestos del periodo siguiente, que normalmente este periodo es un año. El déficit que ha sido presupuestado por el Estado se le es conocido como déficit presupuestario. Dado que el déficit público de un país no se conoce hasta que el periodo ha sido terminado, normalmente se utilizan al déficit presupuestario y público como sinónimos. El déficit presupuestario del Estado puede expresarse como la diferencia entre los ingresos y los gastos del sector público. Para así financiar los déficits presupuestarios, el gobierno debe emitir una deuda pública. Esta deuda pública puede ser adquirida tanto por los particulares como por un banco central. ¿Qué implicaciones tiene para la economía norteamericana el déficit fiscal? Para la economía norteamericana, las implicaciones del déficit fiscal son en variedad fundamentales, puesto que las mismas hacen que la economía de los países que están conformados en este subcontinente puedan mejorar su productividad, puedan mejorar su exportación y su importación. Recordemos que un déficit fiscal es un producto de que el gobierno está gastando demasiado, y el que el gobierno esté gastando demasiado permite que existan implicaciones de gastos exagerados de bienes y servicios para así aumentar la demanda. En el caso de la economía norteamericana, ha aumentado de forma desproporcional el gasto público debido a lo que ha hecho el presidente Trump. Como un ejemplo de ello es el auge del gasto en la construcción del muro propuesto por él, que se construyó entre la frontera de México y Estados Unidos. ¿Cuál es la situación actual del déficit americano ante las medidas económicas del presidente Trump? Trump había prometido una época dorada para las empresas americanas, donde motivó el crecimiento a raudales y lograr un impacto volátil del déficit comercial. Pero en vez de ello, logró reducir el déficit comercial, pero en sus efectos la economía americana no logró ser positiva. Por ejemplo, en la actualidad se han visto perjudicados muchos agricultores americanos, puesto que estos dependen de manera especial de las exportaciones. Aunque sea así, el desempleo americano ha presentado una aceleración vertiginosa. Por ejemplo, ha logrado bajar a niveles no vistos en décadas, y en particular quienes se han beneficiado han sido los afrocolombianos. Aunque el déficit fiscal afroamericano fue la oveja negra contra lo que cargó Trump, no toda oveja negra es mala, y tampoco todo déficit comercial perjudica la economía como acción. ¿Qué efectos económicos tiene un déficit presupuestal en el corto y el largo plazo? Es muy importante de que el Estado haga un presupuesto correcto para así saber cuánta deuda tiene que emitir a lo largo del año y poder organizar en qué partidas va a gastar o invertir el dinero. Es cierto de que se puede ocasionar una falta de liquidez y necesidad de financiación de los gastos presupuestarios, ya sea mediante una deuda o incluso con la demora de los pagos. Por ejemplo, a largo plazo es posible ver las actuaciones básicas de lucha frente al déficit presupuestario, las cuales conllevan al incremento de los ingresos y también la reducción de los gastos o incluso ambos. Por ejemplo, en una reducción del área política del sector público. Ante la situación planteada, ¿qué herramientas de política monetaria o fiscal emplearían para subastar la situación? Pues una política fiscal contracíclica, porque esta puede suavizar el ciclo económico en América. Es necesario reducir los impuestos e incrementar el gasto para poner más dinero en los bolsillos de las empresas y los consumidores, para así, de esta manera, en tiempos buenos, ya el gasto no va a reducirse, perdón, no va a aumentarse, sino que va a reducirse y así se elevarán los impuestos. En tiempos normales, esta política fiscal contracíclica deberá reducir a estabilizadores automáticos, es decir, los niveles del gasto y de ingresos
se lograrán adaptar en función de los altibajos de la economía americana. Muchas gracias.